Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Buenos días, hermanos. Realmente es un privilegio en esta mañana retornar a nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Vamos esta mañana a considerar Marcos capítulo 4 versículos 21 al 34. Sé que es una sección amplia, pero como hemos dicho en la introducción a este estudio, Marcos hace un registro de las cosas que a su manera de ver son importantes. Por eso es que es un evangelio de acción. Entonces vamos a tratar de estar acorde con el autor. Y quiero comenzar esta mañana con un pensamiento, pensando en la importancia de recibir instrucciones. Pensemos en un equipo que se está entrenando para ir a atender una emergencia y que está arriesgando su vida. Yo estoy seguro que todos estarían muy atentos a recibir las instrucciones. Este pasaje que vamos a considerar esta mañana está relacionado directamente con la manera en que escuchamos. El tema para esta mañana es cómo oír al Señor. Y vamos a entrar a nuestro estudio. Esto podría tomar mucho más tiempo, pero lo vamos a hacer en esta mañana y es necesario que usted esté muy atento. Justo antes de este pasaje tenemos la parábola de los suelos, donde el Señor nos muestra la diferencia y un contraste entre el terreno bueno y el terreno malo. Y lo que hace la diferencia es la actitud que tienen los oyentes. Habló de tres tipos de terreno improductivo: el duro, el que tiene un manto de roca subterráneo y el terreno lleno de hierbas. Los dos últimos son aquellos que aparentemente muestran algo de desarrollo, pero al final desaparece. El uno da una respuesta emocional, el otro simplemente, cuando viene la prueba, desaparece. Luego registra tres tipos de suelo productivo, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Qué es lo que hace que ese terreno sea productivo? La actitud de querer escuchar la verdad. Escucharlo en el sentido de que usted se aferra a lo que ha escuchado y lo cree. Esa es la diferencia entre los creyentes y los incrédulos. La actitud con que escuchan la palabra de Dios. Los incrédulos no pueden entender las verdades de la palabra de Dios porque no tienen oídos dispuestos para escuchar. No hay una actitud de humildad. En contraste, los creyentes tenemos esa actitud humilde. Podemos decir que lo más importante que tenemos como creyentes es nuestra salvación, pero también es claro para nosotros que no sabríamos absolutamente nada acerca de la salvación si no fuera por las Escrituras. Entonces, lo más grande que tenemos es la palabra de Dios. Y la característica que separa los oyentes es la actitud que tienen para oír la palabra de Dios. Los creyentes la oyen, la creen, la reciben, la obedecen. Eso es lo que distingue a un verdadero cristiano. No es una experiencia en el pasado, una oración que se hizo a asistir a algún lugar. El verdadero distintivo de un creyente es la respuesta que da a la verdad de Dios. Le da un lugar en su corazón, lo entienden y se aferran a ello.
Recordemos que Pablo en Corintios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura. Pero nosotros, que somos espirituales, tenemos la mente de Cristo. Abrazamos, entendemos, amamos, retenemos y proclamamos la palabra de Dios. Si miramos Juan 10, el Señor se presenta a sí mismo como el buen pastor y vamos a mirar en este pasaje que lo que distingue a sus ovejas es la capacidad de escuchar a su pastor. Ahí está en Juan 10:3, dice, la oveja escucha su voz. En el versículo 4 dice que la oveja lo sigue porque conocen su voz, de tal manera que no seguirán a un extraño, sino que por el contrario huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Los verdaderos creyentes puede que al comienzo se sientan algo confundidos en una iglesia, por ejemplo, de mala enseñanza, pero al final escucharán la voz de su maestro y saldrán de allí. Versículo 16, dice el Señor Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, se refería a los gentiles, ellos también vendrán y escucharán mi voz. En el versículo 26 dice a estos judíos religiosos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, desde esta perspectiva, la cualidad que distingue a un verdadero creyente de un incrédulo es escuchar, es ser receptivo a la voz de Dios. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? En la Escritura. Aquí es donde Dios nos habla. Ese realmente es el tema que hay ahí en la parábola de los suelos. Como dijimos, hay unos suelos productivos, otros improductivos, pero lo que hace la diferencia es su actitud al escuchar. Por cierto, en este pasaje de la parábola de los suelos, está hablando de productividad en términos de respuesta al Evangelio. No se refiere a los frutos del Espíritu Santo, aunque entendemos que esos frutos hacen parte de nuestra capacidad para evangelizar. Esos frutos del Espíritu son la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, todos los creyentes, según Efesios 2:10, hemos sido preparados de antemano para caminar en las buenas obras que Dios preparó para nosotros, según Efesios 2:10, somos ordenados para buenas obras. Y en la parte más alta, en el primer lugar del desfile, si quiere pensarlo así, está el pensamiento de que esas obras tienen un impacto en términos evangelísticos. Algunos siembran, otros riegan. Todos tenemos un papel que desempeñar. No es algo que ocurre individualmente. A pesar de que en ocasiones hay personas que el Señor usa de manera individual y le permite ver frutos, es innegable que ese fruto está relacionado con otros creyentes que estuvieron en contacto con esa persona, estuvieron sembrando, y a esta persona se le da el privilegio de ver el fruto. Tal vez sea personas que han estado junto al que está escuchando el mensaje, que viven vidas que le dan a entender a esa persona que el Evangelio es verdad, que transforma vidas, que imparte esperanza. Recordemos lo que dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero lo que distingue a un creyente fructífero es que ellos están acostumbrados a escuchar la voz de Cristo a través de la Escritura. Entonces vamos a notar que en este parte del Evangelio, el concepto que une todas estas cosas es escuchar. Es como el sol en torno al cual giran los demás planetas. Entonces vamos a empezar allí. Vamos a ir al versículo 23. Marcos capítulo 4, verso 23. Dice, si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Este es el elemento que separa la multitud. No todos tienen oídos para escuchar
no tienen la actitud correcta para escuchar y no entienden la verdad divina. No todos la entienden, la creen, se aferran a ella y mucho menos la obedecen, pero los verdaderos creyentes lo hacen. Es como si el Señor estuviera diciendo, muy bien, voy a hablar a aquellos que son verdaderos creyentes. ¿Y qué es lo que los distingue? Que tienen la actitud correcta al escuchar. ¿Qué fue lo que sucedió en su salvación? Sucedió que Dios preparó, despertó su capacidad de escuchar, de comprender, de escuchar analíticamente y comprender la realidad de que usted era un pecador perdido, camino al infierno, necesitado de un Salvador. Entonces lo entiende, se aferra a ello y desea como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra de Dios. Luego viene esta declaración importante del versículo 24 y les estaba diciendo a ellos. ¿A quién se refiere el Señor? A los discípulos, a los apóstoles, que se distinguen del resto de la multitud por su actitud al escuchar. Si nos devolvemos ahí a 4:10, en Marcos 4:10, dice que tan pronto estuvo con sus seguidores, les explicó. Y vamos a ver, vamos a distinguir estos de entre la multitud porque son los que tienen la actitud correcta al escuchar. Y aquí está esta declaración muy importante en el versículo 24. Dice, cuídate, cuida lo que escuchas. Ustedes son los que tienen oídos para escuchar, pero ahora estén atentos. Abran su mente a analizar lo que les voy a decir, lo que van a escuchar. Esta es una declaración muy importante. Vamos a aclararlo un poco más en el griego. En primer lugar, se refiere a oír con un sentido, simplemente, y en un segundo lugar, tiene la implicación de oír con el deseo de entender, de percibir. De hecho, se refiere, o lleva incluido esta palabra en el griego, a realizar una función mental, un proceso cognitivo, comprensión, la consideración. En otras palabras, escucha atentamente la palabra de Dios, hazla tuya, evalúala, compréndela. Esa es la idea. Literalmente en el griego sería, mira lo que estás escuchando, percibe la palabra de Dios con tu pensamiento cuidadosamente. Es una frase muy simple. Y lo que está diciendo es que escuchar requiere la actitud mental correcta, atenta. Lo que el Señor está diciendo es el corazón, el alma de este pasaje. Entonces, aclarando esto, vamos a continuar mirando algunas otras cosas en este pasaje. Estamos atentos, dispuestos a recibir instrucciones, a ponerlas en práctica. Si usted está dentro de los verdaderos creyentes, ha tenido el privilegio de escuchar, de entender, de comprender la revelación de Dios, de recibir la verdad divina, a usted se le ha dado los misterios del reino, según lo que tenemos en este pasaje, y esos misterios están ocultos para el resto, para el mundo, pero se le da la certeza de que se puede apropiar de ellos si tiene la actitud correcta. Es un privilegio sin igual. Y debe escuchar atentamente con la actitud de corazón de querer comprender. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser buenos oyentes? ¿Cómo debemos escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? En este contexto, recordemos, se nos está dando la instrucción de escuchar para realizar nuestra tarea de evangelizar sobre nuestras vidas en términos de ser testigos. Es lo que se nos está instruyendo aquí, porque ese es el objetivo, la razón por la cual estamos aquí en la tierra, para proclamar la verdad. Entonces todo esto se trata acerca de cómo deberíamos escuchar atentamente al Señor para aprovechar al máximo, para ser eficientes en cuanto a nuestro llamamiento y comisión evangelística. Entonces aquí hay 4 características en este pasaje de cómo ser un buen creyente espiritual. Número 1, escuchamos para obedecer. Número 2, escuchamos con la actitud de apreciar. Número 3, escuchamos
con dependencia o humildad. Y número 4, escuchamos con confianza. Esas 4 acciones nos indican cómo debemos escuchar. En Lucas 8:18, que es el pasaje paralelo a este, allí se traduce: cuida lo que escuchas, cuida la manera en la que estás escuchando. Necesitas ser un buen escucha espiritual. Entonces, vamos a entrar a la primera instrucción. Debemos escuchar para obedecer. Y esto se debe a que es natural que si recibimos la verdad, debemos obedecerla. Si es verdadero, obedécelo. Es parte importante que nosotros comprendamos que recibimos la verdad y con ello va el compromiso nuestro a la obediencia. Y lo va a dejar claro con estas 2 parábolas en versículos 21 y 22. Les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla abajo de un cajón o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Estas son 2 parábolas obvias, razonables, entendibles, sencillas, no tienen ningún significado oculto. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es: ahora que usted ha recibido la luz, ilumine. Ahora que tiene la semilla, refiriéndonos al ejemplo o al tema de la parábola de los suelos, ahora que tiene la semilla, siémbrela. Eso es lo natural, esa es la intención. Cuando se le da la luz a alguien, que ilumine. Y el Señor, al hablar así, lo está haciendo a sus discípulos y a sus apóstoles. Algunos comentaristas no ven relación en este bloque con los temas que está desarrollando el Señor, pero una mirada cuidadosa, como lo vamos a hacer esta mañana, nos daremos cuenta que está completamente relacionado. Debemos escuchar obedientemente, es decir, recibir la luz, recibir la verdad y comprender que tenemos la responsabilidad de entregarla. Una lámpara, esta palabra aquí se refiere a una pequeña lámpara de arcilla, algo parecido como un plato con una oreja llena de aceite, con una mecha que flota. Simplemente se encendía la mecha y tenía luz. Y en algunos casos se colocaban en una base, se ponía la lámpara, o habían unas bases en la pared donde se ponía la lámpara. Y lo que dice es que usted recibe la luz y la pone en una lámpara, en una base para que alumbre. No la va a poner bajo un cajón, no lo va a poner abajo de una cama. La figura de la cama es algo que entendemos aún nosotros. Un mueble que se eleva del piso, no lo vamos a ir a poner ahí abajo. Eso es lo que está en su mente. Era algo que ellos conocían estas camas de estilo romano y lo comprendieron muy bien. Entonces, aquí está mostrando algo absurdo, algo ilógico, tener luz y luego ocultarla. Eso es ridículo. La implicación aquí es que si recibe la luz, déjela que brille. Necesita ponerla en un lugar donde cumpla su propósito. Ahora, si miramos esta figura de la luz asociada con la verdad de la palabra de Dios, es algo que está incluso en el registro del Antiguo Testamento. Si miramos el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y así hay otras referencias en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo es parte natural de recibir la luz, dejarla brillar. Es de esperarse que si recibe una buena semilla, usted la quiera sembrar para que tenga un buen fruto. En otras palabras, tiene la obligación de dejar que la luz del Evangelio brille con intensidad. Lo mismo que está diciendo Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Dice que la luz de la gloria del Evangelio ha brillado sobre nosotros y a través de nosotros, y a pesar de que somos vasos de barro. Entonces recuerde, parte de la verdad, parte de recibir la verdad, es entregar esa verdad.
esto que estamos encontrando aquí es como una pequeña comisión, es un primer envío. No es la gran comisión que va a tener que esperar que acontecimientos como la cruz y la resurrección se den. La recibimos al final del Evangelio de Mateo y de Lucas y se repite ahí en Hechos 1, 8, donde nos dicen que se le dice a los discípulos que serán testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Quiero que recuerde que este es un concepto que no es nuevo porque el Señor en el Sermón del Monte dijo: deja que tu luz brille de tal manera que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. No es un concepto nuevo. Esta es una verdad que fue enfatizada repetidamente por el Señor. Pero algo ha ocurrido en la mente de los discípulos. Parece que han perdido de vista esa realidad, eso que se les dijo desde el comienzo. Reciben la luz, déjenla brillar. Puede ser porque ellos han estado ahí todo este tiempo en el ministerio del Señor Jesús, lo han visto predicar, Él es el portavoz, Él es el que está entregando el mensaje principalmente. Ellos están viendo la respuesta ahí de la gente. Y lo que tenemos aquí es que esta sección registra, Marcos, para nosotros una cantidad de cambios en el ministerio del Señor. Ahora Él va a empezar a comisionar a sus discípulos y por eso es que esta sección es tan importante. Ahí en el versículo 11, Jesús le dice a sus discípulos y a los apóstoles: se te ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los que están afuera solo lo entienden en parábolas, de modo que aunque vean, no puedan ver, aunque oigan, no puedan entender, no sea que se arrepientan y se vuelvan a mí, dice el Señor. Entonces lo que tenemos aquí es la realidad de que Jesús está marcando el final de la entrega de la verdad para los oyentes y el comienzo de la era del juicio en su ministerio. Recuerde que ellos solamente han rechazado al Señor, se han puesto del lado de sus líderes religiosos e incluso, como dice ahí Marcos 3:22, atribuyen la capacidad de hacer todas estas cosas extraordinarias al poder de las tinieblas. Dice que lo hace por el príncipe de los demonios. Han rechazado a Jesús, ese es su veredicto final, pero a ellos ahora no se les va a dar más luz, solo está disponible para sus discípulos. Cuando tiene multitudes, Él les habla en parábolas que son incomprensibles, pero a sus discípulos se las explica claramente. Entonces ellos pueden estarse preguntando: espérate, ¿ese es el plan ahora? ¿Ahora solamente vas a hablar en palabras que son un misterio para ellos como parte del juicio y nos las vas a explicar a nosotros? Espérate un segundo, ¿quiere decir que tu reino simplemente somos este pequeño grupo que estamos acá? ¿Eso es todo en cuanto a tu reino? Entonces ellos en su mente quieren saber cuál es su responsabilidad. ¿Qué es lo que deben hacer? Y la pregunta tal vez que está en su mente es si esto es juicio, porque simplemente no declaras el juicio en general y los destruyes. Acuérdense que Juan y Jacobo le preguntaron si podían hacer descender fuego sobre Samaria y sus habitantes. Entonces ellos tienen eso en su corazón. Entonces ahora quieren ellos entender cuál es su responsabilidad dentro del ministerio del Señor. ¿Deben ocultar la verdad o deben revelarla? Y nuestro Señor ha empezado a declararles que los va a comisionar para que la luz brille. Recuerden que al comienzo el Señor hizo restricciones, prohibió a los demonios que hablaran de Él. Cuando sanó este hombre al comienzo del Evangelio de Marcos, le advirtió: no vayas a contarlo a nadie. Sin embargo, este hombre fue y lo contó por todas partes, y a partir de ese momento el Señor tuvo que irse a lugares desiertos porque ya no podía entrar en las ciudades. Entonces nos damos cuenta que al comienzo el Señor restringió la proclamación del Evangelio y hubo razones particulares para eso. En primer lugar, los discípulos no estaban preparados. En segundo lugar, el mensaje no está completo. Ahora ellos han visto y entienden cuál es el mensaje. El mensaje es la entrada al reino y aceptar al rey.
Ellos tienen más claro el mensaje hasta este momento. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que no pasa mucho tiempo y vamos a encontrar al Señor ahí en Marcos capítulo 6, versículo 7, comisionándolos. Lo encontramos al igual en Mateo 10, en Lucas 9, enviándolos, ¿sí? Y esto debido a que aún hay personas que no han tomado su decisión final frente a Jesús como el Mesías, como el Rey venidero, y no han decidido si quieren estar fuera o dentro del reino. Entonces es necesario que estas personas escuchen. Entonces dice que ahí en 6:12, en Marcos 6:12, dice que salieron y predicaron, y Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, es claro que una vez fueron enviados, ellos lo obedecieron. Y el Señor les dio la autoridad, el poder de confirmar la veracidad de su mensaje a través de hacer milagros y señales. Acordémonos que lo sobrenatural solo tiene que ver con confirmar el mensaje, decir que este mensaje es divino. Entonces, tenemos esta pequeña comisión ahí en Marcos 6, una misión a corto plazo, pero no es su comisión final. La comisión final vendrá después de la cruz, después de la resurrección, cuando el mensaje está completo. Por ahora, solo van a ir a predicar el reino y animar a las multitudes a entrar a ese reino. Lo que Jesús está haciendo es darles la oportunidad de habituarse a la respuesta que recibirán cuando se dediquen enteramente a proclamar el Evangelio. Regresando al momento en el que estamos, lo que tenemos aquí es que el Señor ha declarado el juicio sobre estas multitudes que lo han rechazado y solamente les permite escuchar en cosas misteriosas sus palabras. Esta parte, todo este proceso, hace parte de la preparación. Incluso lo que pasa ahí en Marcos 6 con el envío es parte de su preparación. Y esto se ajusta al plan de Dios. Vamos a Marcos 4:22 y ahí tenemos la primera parábola. Dice, nada está oculto excepto para ser revelado, ni nada está en secreto que no haya de salir a la luz. Esto es algo simple, ¿sí? Si usted tiene niños, usted sabe que hay algunas cosas que dejan lugares ocultos, venenos, pinturas, cloro, lo deja fuera de su alcance, lo oculta, los encendedores, pero cuando el niño ya va madurando, va creciendo, aumenta su responsabilidad, su comprensión, se le dice dónde están estas cosas, simplemente para informarlo o para que empiece a hacer uso de ellas. Básicamente es eso. La verdad es que hay cosas que se mantienen ocultas en espera de un tiempo adecuado para entregarlas, para proclamarlas. La realidad es que si usted tiene un mensaje valioso, espera el momento propicio para entregarlo, el momento que sea adecuado. Es lo que el Señor está diciendo. Ahora ha estado oculto, pero viene el momento preciso para revelarlo. Entonces, temporalmente oculto para luego revelarlo permanentemente. Temporalmente secreto para revelarlo permanentemente. Ese es el punto en esta parábola. Si usted mira, es la misma declaración ahí en Mateo 10:26. Recuerda el propósito de mantener algo oculto para luego darlo a conocer. Es una manera de prepararlos a ellos porque se acerca el momento de la evangelización mundial. Van a tener una prueba en algunos meses de cómo van a responder las multitudes a su predicación. Marcos escribe este evangelio para ayudarnos en la proclamación. Nos cuenta todo este registro para que lo gritemos desde las azoteas, porque ese es el propósito, la evangelización total. Entonces, escuchamos la palabra, el mensaje de Dios con un sentido natural de responsabilidad, porque conocer la verdad implica que debemos obedecerla. Tenemos la responsabilidad de llevar esta verdad
al mundo. Por eso digo que escuchamos con una actitud de obediencia. Se supone que si tiene la semilla, la siembra para que tenga buen fruto. Si tiene la luz, la deja brillar. En segundo lugar, escuchamos con aprecio, con un sentido de valorar, apreciar la palabra de Dios. Entonces, escuchamos con la actitud de obedecer, porque es natural, porque es lo que se espera cuando se le da a uno la verdad, que la obedezca. Y en segundo lugar, tenemos esta actitud de apreciar. Mire, versículos 24 y 25. Si miramos el versículo 23, dice, si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y luego en versículo 24 encontramos, pero cuida cómo escuchas. Y ahí en el 24, la segunda parte, dice que debemos escuchar con aprecio y nos da esta figura, porque con la medida que medís os será medido. Entonces, de nuevo, el Señor sigue usando estas ilustraciones agrícolas y todo es parte de la manera en la que Él nos quiere ayudar a comprender cómo es el trabajo en su reino. Recuerde que ahí en el versículo 13 le aclaré que la llave para entender el resto de las parábolas era comprender la parábola de los suelos. Si la comprende, comprenderá el resto. Y lo que tenemos aquí es una parábola sencilla en el versículo 21 y note que no la explica. ¿Por qué? Porque no hay necesidad debido a que ya explicó la parábola del suelo y esa es la llave para entender el resto de las parábolas. No explica la del versículo 21, no explica la del versículo 22, no explica las parábolas del 26 y el 29, ni la del 30 y la del 32. ¿Por qué? Porque no necesita explicación. Simplemente al entender la parábola de los suelos, todo llega a su lugar. Pero, mire de nuevo estas imágenes agrícolas, de acuerdo a lo que siembra, de ese tamaño será su cosecha. Dios le retornará según lo que siembra. ¿Recuerda? Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7, Dios le va a dar al hombre la cosecha de acuerdo a su siembra. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Ese es un principio básico. La promesa del Señor es que Él va a bendecir la entrega de la semilla, va a bendecir la siembra y lo hará de una manera, es decir, aquí no tenemos un aseguramiento de que siempre que sembremos va a haber salvación, no. Pero sí lo que está declarando es que el Señor, es que si somos obedientes y fieles para sembrar, Él nos va a dar fruto. Y no solo en la misma proporción de la que sembremos, mire lo que dice al final del versículo 24. Y además se te dará más, y mire el comienzo del versículo 25, porque al que tiene se le dará más. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? He venido para que tengan una vida abundante, abundante. Y el Señor dice ahí en Lucas 6:38, da y te será dado, presionado, sacudido, apretado. Entonces vamos a recibir bendición, bendición en esta vida de parte de los hombres, bendición espiritual de parte de Dios y en el futuro una herencia incorruptible, eterna, galardones, recompensas, extraordinario. Entonces escuchamos para obedecer y para apreciar la palabra de Dios debido a sus promesas, debido a la recompensa que se nos promete por ser fieles en obedecer. Dice el versículo 25, el que tiene, a él se le dará más, y esto se repite al final del versículo 24 y al comienzo del versículo 25. Si miramos ahí en Mateo 13, que es el registro paralelo, dice, y él tendrá en abundancia, tendrá más, tendrá mucha más bendición divina. Al dar la verdad, a usted se le da más comprensión de la verdad. Recibe gracia, recibe el poder, recibe una fe que va creciendo, satisfacción, una vida abundante y además una recompensa eterna. Y luego, mire aquí el contraste, esto es lo que desencadena, este es el resultado en el versículo 25 al final,
y el que no tiene, y al que no tiene. Esas son las personas que están ahí asociadas con creyentes, que piensan que son parte de la iglesia, que son parte del rebaño, pero que no lo son. Si miramos, dice ahí, y el que no tiene aún lo que tiene, o si tomamos las palabras de Lucas 8:18, el lenguaje de Lucas 8:18 dice, aún lo que cree tener le será quitado. Aquí tenemos falsos discípulos engañados que presumen ser algo. Son las mismas personas que están ahí descritas en Juan 15:2, que están tratando de aferrarse, pero no son parte de la vida. Estas son las personas que describe el Señor ahí en Mateo 7:21, que vienen y le dicen, pero Señor, hicimos esto y aquello, y Él les declara, apártense de mí, nunca los conocí. No son parte de su rebaño. Han estado ahí, pretenden estar ahí, pero va a llegar el momento en el que eso se revelará como algo que no es verdad. Son las personas que están ahí y nunca siembran. No tienen este sentido de responsabilidad ni de obedecer, ni de apreciar. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, arrojamos la semilla, irradiamos la luz, obedecemos y apreciamos la verdad de la palabra de Dios, porque con ella vienen preciosas promesas de parte de Dios. Viene la obediencia a ser recompensada por nuestro Señor. En tercer lugar, no solo escuchamos para obedecer, no solamente lo hacemos con un sentido de aprecio, pero también con dependencia o con humildad. Aquí debemos reconocer nuestra propia debilidad, nuestra imposibilidad para hacer que la semilla dé fruto. En esta empresa del evangelismo, cuando escuchamos la palabra de Dios, la asimilamos y luego la proclamamos, debemos entender nuestras limitaciones. Y así llegamos a las dos últimas parábolas en esta sección, y note que aquí no dice y Él les dijo. Dice en el versículo 26, y Él estaba diciendo. Entonces simplemente quiere decir que Él entregó estas parábolas, no se detuvo, sigue entregándolas y nunca las explicó, porque como dijimos, ya era algo demasiado claro, no necesitaban sus discípulos que Él les explicara. Ellos tienen el panorama claro porque entendieron la parábola de los suelos. Entonces dice en el versículo 26, el reino de los cielos es como un hombre que echa semillas sobre la tierra, se acuesta por la noche, duerme y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él mismo no lo sabe. El suelo produce cultivo naturalmente, de sí. Primero dice que es hierba, luego dice que es una espiga y luego el grano maduro. Aquí es hermoso ver que se siembra, parece que no está pasando nada, pero una vez que empieza el proceso no se detiene hasta que llega el punto de la cosecha. Ojo, aquí no hay nada escatológico. Aquí no habla de nada acerca de Jesús viniendo en un juicio escatológico al final de los tiempos. ¿Por qué? Es muy sencillo, hermanos. Aquí dice que el hombre va y se acuesta y luego viene y encuentra la cosecha. Y cuando el Señor Jesús regrese, no va a venir después de un largo sueño a la tierra. Entonces nada tiene que ver, no hay ninguna cosa oculta, misteriosa, escatológica aquí. Es una parábola simple, no requiere explicación. Y aquí lo importante es que el sembrador no juega ningún papel importante en el proceso de crecimiento de la semilla y mucho menos de que haya fruto. Lo único que hace es recogerla al final, esa es su participación. Entonces, la esfera de la salvación no depende de acciones humanas. Él va a hacer lo posible, se va a su casa, duerme y viene y encuentra el fruto. Eso es hermoso. Ahí no dice que él estuvo 24 horas
estresado, pensando, no, solo se acuesta, planta la semilla, va y se acuesta y encuentra el fruto. La paradoja aquí es que la semilla cae en el suelo, muere, y en la medida que muere, tiene la capacidad de dar vida. ¿Cómo sucede esto? Nadie lo sabe. El granjero no lo sabe, no puede hacer que suceda. No tiene la capacidad de dar vida. Y como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, Dios es el que da el crecimiento. La vida, la cosecha, el fruto es una operación divina. ¿Recuerda? Jesús le dijo a Nicodemo, tú necesitas nacer de lo alto ahí en Juan 3. Esto no es un acto de la voluntad del hombre, según Juan capítulo 1, versículo 13, sino de Dios. Lo voy a decir en otras palabras, ningún ser humano contribuye a la conversión, a la justificación, a la santificación, a la salvación. ¿Por qué? Porque la semilla es la que tiene el poder. Recuerda Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es hermoso, amo esta partecita ahí en esta parábola del versículo 28. Dice, cuando comienza a crecer, no se detiene. Primero es hierba, espiga y luego viene el fruto. Es un proceso indetenible. Algo que empieza, como dice ahí Filipenses 1:6, Dios comienza algo y no lo deja hasta terminarlo. Eso es básico, entenderlo. Cuando Dios bendice, prepara el terreno, usted planta la semilla, puede esperar la cosecha. Ningún ser humano tiene injerencia sobre esto, por muy persuasivo, inteligente. Nada de esas cosas contribuyen a la regeneración. Todo lo que podemos hacer es entregar la verdad. No podemos cambiar los corazones, no tenemos el poder para transformar vidas. No tenemos la capacidad de impartirle vidas a personas que están muertas espiritualmente. Eso es algo que solamente el Señor lo hace. Recuerde lo que dijo el Señor ahí en Juan 6, mi Padre es el que los trae. Esa es una verdad. No vamos a creer que si cambiamos o alteramos la semilla y tenemos cierta música y hacemos ciertas cosas atractivas para la gente, vamos a producir lo que solo Dios puede producir de manera sobrenatural. Y mire de nuevo el versículo 28, el suelo produce cultivos por sí mismo. Esa palabra griega ahí es la palabra de la que tenemos automático. Entonces podemos decir que el suelo produce automáticamente. Es una producción automáticamente divina. Entramos en la cosecha, dice en 2 Timoteo 2:6, que con esperanza debe arar el que ara, el que siembra. ¿Sí? Debe estar ahí con esperanza haciendo su trabajo. Y claro que hay mucho goce en la cosecha. Dios me ha permitido desarrollar un compañerismo hermoso con la mayoría de ustedes, con hombres en la cárcel, familias, que tenemos un alto aprecio mutuo. Entonces disfrutamos de la cosecha. Disfrutaremos de la cosecha en la eternidad. Yo pienso que llegará un día en el que usted y yo nunca nos vamos a separar. Vamos a estar ahí compartiendo, adorando al Señor por mucho tiempo. Y eso va a ser hermoso. Poder pensar en disfrutar de esa cosecha. Entonces, el éxito del evangelismo no depende de nosotros. No tenemos el poder para cambiar el corazón. No tenemos el poder para hacer que la semilla fructifique. No tenemos la capacidad de entregar un mensaje más aceptable. No tenemos el poder para manipular. Esto es algo que produce Dios. La salvación es una obra automáticamente divina, como lo aprendemos de este pasaje. Entonces, escuchamos obedientemente, escuchamos con un sentido de aprecio, escuchamos también en dependencia, humildad, reconociendo nuestra debilidad para hacer que las cosas espirituales pasen. Y finalmente, ahí hay una parábola más, escuchamos con confianza. Escuchamos para creer, para confiar en lo que se nos está entregando. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los incrédulos y los creyentes? Que confiamos
en la palabra de Dios, el creyente confía en la palabra de Dios. ¿Y por qué podemos confiar? Debido a que el resultado es indetenible, inevitable. Nada puede frustrar la cosecha. Versículo 30, él dijo: ¿cómo nos imaginamos el reino de Dios o con qué parábola lo representaremos? Y ahora, mirando al final, dice, describiendo el resultado, nos está diciendo qué deberían esperar los discípulos de su predicación, de los apóstoles allí en Galilea, enfrentando todos los problemas de rechazo y con toda esta percepción de que este reino es tan pequeño, tan frágil. Él les da una ilustración muy simple. ¿Con qué vamos a comparar el reino? ¿Cuál va a ser el resultado que ustedes deben esperar? Dice la parábola: bueno, es como una semilla de mostaza que cuando se siembra en el suelo, aunque es la más pequeña de todas las semillas que se ponen en el suelo, cuando se siembra crece y se hace más grande que todas las plantas del jardín y forma grandes ramas para que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. Eso es algo que cualquiera de ellos entendería. Siembra esta pequeña semilla, obtiene un gran árbol. Dice que el reino de los cielos es como una semilla que se convierte en un árbol de mostaza. Entendemos que no está hablando de ninguna otra forma que como un proverbio. Si usted mira, el Señor ahí en Juan 17:20 dijo que si tiene fe como un grano de mostaza. Entonces, este era un asunto proverbial, aquí no es algo científico. Claro que pueden haber semillas más pequeñas que la semilla del grano de mostaza, pero para la época de Jesús, en términos de lo que ellos conocían y manejaban diariamente, la semilla de mostaza era la más pequeña que ellos plantaban. ¿En qué se convierte esta semilla? Puede llegar a convertirse en un árbol de 4,5 metros y con un diámetro en su tronco de al menos 1,80 metros. ¡Wow! ¿Cuántas pequeñas semillas caben en un árbol de esos? Millones. Lo que el Señor está diciendo aquí es muy obvio, no necesita explicación. Les está diciendo a los discípulos: muchachos, el que esto tenga un pequeño comienzo no limita, no define su resultado al final. No vamos a saber, no podemos limitar que esto va a tener un gran alcance simplemente porque está empezando como algo pequeño. El rechazo de las mayorías de Israel y su liderazgo nunca, dijo el Señor, permita que les robe la esperanza. Lo que el Señor les está diciendo es simplemente vayan, siembren, entreguen la semilla, reconozcan su debilidad, descansen en el poder de Dios y les prometo que la cosecha va a ser extraordinaria. Esto va a ser masivo, no importa que su comienzo sea pequeño, su alcance va a ser grandioso. Esta es una profecía, una parábola profética acerca del crecimiento triunfante de la palabra de Dios. ¿De dónde saca el Señor esto? Es una ilustración que proviene de Ezequiel capítulo 17, donde hay una profecía mesiánica y describe el gobierno del Mesías y dice que las naciones vendrán a la salvación. Y allí las naciones, en esta parábola de Ezequiel 17, se representan como aves que vienen a alojarse en ese gran árbol. De ahí fueron tomadas estas imágenes. En otras palabras, el evangelio se va a extender y no solo incluirá a Israel en su alcance en cuanto a las naciones, sino que incluirá muchas naciones. Las naciones del mundo se beneficiarán de él. Usted tiene algo similar ahí en la interpretación del sueño de Nabucodonosor que hizo Daniel, ahí en Daniel 4:10, donde le explica que lo que vio en su reino era un árbol, su reino representado como un árbol, y las aves viniendo a hacer nido entre sus ramas, representando el gobierno mundial que Dios le estaba concediendo a Nabucodonosor. Entonces es el mismo principio, es la misma interpretación. Si vamos a Apocalipsis capítulo 5, encontramos gente de toda lengua, tribu, linaje y nación adorando al Cordero. Entonces esto es de alcance
mundial. Y termina en los versículos 33 y 34 con un recordatorio. Él, con todas estas parábolas, les está diciendo, incluida ahí la multitud, dice, no les habló sino una parábola, pero les estaba explicando todo en privado a sus discípulos. Entonces, en versículos 33 y 34 dice, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podrían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Regresamos al punto de partida, regresamos a donde comenzamos, la realidad de un juicio, la realidad de un acto de justicia de parte del Señor al condenar la incredulidad de Israel y de sus líderes. Es un misterio para la multitud, algo a lo que tienen acceso los discípulos. Entonces, ¿cuál es la marca distintiva de un cristiano? Conoce la verdad, la obedece, la aprecia, está dispuesto a tener una actitud humilde frente a cosas tan grandes como la verdad de Dios, al entender que no tiene el poder para hacer lo que Dios solo puede hacer, y también escucha con confianza. Obediencia, aprecio, dependencia, humildad y confianza en que Dios ha empezado su obra y nada ni nadie lo puede frustrar. Lo podemos pensar de la siguiente manera. Dios habla un idioma que solo comprendemos los creyentes y que es completamente extraño para los incrédulos. Qué bueno entender todas estas cosas en el tiempo particular en el que estamos viviendo, donde entendemos que tenemos este gran privilegio, esta responsabilidad, donde entendemos que la misión principal para nosotros es proclamar la verdad. Entendemos que el mundo tiene un enemigo peor que este virus. Tiene a Dios como enemigo por causa de su incredulidad. Y solo la proclamación del Evangelio podrá hacer que los hombres se reconcilien. No importa si a sus ojos lo que está pasando a su alrededor es algo pequeño. Confíe que el resultado lo va a hacer el Señor. Oremos. Amado Dios, esta mañana nos alegramos en poder comprender todas estas verdades de tu palabra. Ayúdanos a tener la actitud correcta al escuchar, a querer obedecer, a apreciar tu palabra, Señor, a tener humildad frente a nuestra propia debilidad y a confiar, Señor, en que tú tienes el control y estás haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Te amamos, buen Dios. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestras familias que no te conocen. Oramos que nos des, Señor, el sentido de responsabilidad, ya que hemos recibido la verdad, debemos entregarla. Ya que tenemos en nuestras vidas la semilla que está produciendo frutos en nosotros, tenemos la responsabilidad de entregarla. Ayúdanos a recordar que tenemos el poder porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y todo esto lo queremos hacer para la gloria tuya, ahora y siempre. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.